¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? En esta oportunidad vamos a continuar con nuestras clases de cardiología. Sí, vamos a hablar del tema de hipertensión arterial. ¿Ya? Muy bien. Entonces vamos empezando. Bueno, lo primero que podemos conversar, sí, es que como tal, la hipertensión arterial no tiene una definición tan clara, ¿ya? Pero nosotros podemos decir, sí, que básicamente la hipertensión arterial es un nivel, es un umbral de presión arterial, ¿sí? Y a partir de este umbral, todo tratamiento que aplicamos nosotros para bajar esta presión arterial va a tener un impacto positivo tanto en la mortalidad como en la morbilidad, o sea, en la hospitalización, ¿ya? Entonces eso es importante. Ya, muy bien. Entonces, Esta, este nivel de presión arterial, ¿cómo nosotros vamos a poder encontrarlo? O sea, ¿cuáles son las situaciones que nosotros vamos a tener? Lo más común, chicos, es que para poder encontrarlo, nosotros realicemos un promedio entre 2 a 3 mediciones de presión arterial tomadas con un rango de diferencia de unos 7 días y que en esas mediciones nosotros encontremos una presión anormalmente alta, ¿ya? Que ahorita vamos a hablar ¿cuáles son los criterios para decir que una presión está normalmente alta? O chicos, en una sola medición de presión arterial, pero cuando estamos frente a una crisis hipertensiva, del que vamos a hablar en la siguiente clase. Pero en resumen, sí, vamos a tener que esta crisis hipertensiva puede ser una urgencia o una emergencia. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Que en la emergencia hay un compromiso de esto, miren, un compromiso de órgano blanco, ¿ya? Un compromiso de órgano blanco. Entonces, ¿cuál es el compromiso de órgano blanco? Cuando se afecta el cerebro, cuando se afecta el corazón, cuando se afectan los grandes vasos, ¿sí? Como la aorta, como las arterias periféricas, cuando se afecta el riñón y cuando se afecta la retina. Esos son los órganos blancos. Entonces, esa es una emergencia. Y un paciente, sí, un paciente puede ser diagnosticado con una sola vez cuando en una emergencia tiene una sistólica más de 160 y una diastólica más de 100, más obviamente la lesión en uno de estos órganos. ¿Listo? Mientras que estaremos frente a un cuadro de una urgencia cuando, digamos, la presión sea más de 180, 120. De aquí no hay lesión de órganos blancos. Entonces, frente a estas dos situaciones, nosotros podemos hacer el diagnóstico en una primera consulta, ¿ya? En una primera consulta. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros hablemos de hipertensión arterial? Porque por cada aumento de presión arterial sistólica, ¿sí? En 20 milímetros de mercurio y de presión arterial diastólica en 10 milímetros de mercurio, ¿qué pasa, chicos? Se duplica, se duplica el riesgo cardiovascular. ¿Y qué es el riesgo cardiovascular? Es la probabilidad de que pueda ocurrir un evento como un ACV, como un infarto, ¿sí? En un lapso de 10 años. ¿Ya? Es lo mismo que habíamos conversado cuando veíamos síndrome metabólico. ¿Ya? Muy bien. Perdón si hago algunas pausas. Estoy bebiendo un poco de agua porque eh, ando un poco resfriado, sí. Bien. Entonces, decía, ¿cuáles son esos niveles? Estos niveles de presión arterial, nosotros podemos estudiarlos desde dos grandes escuelas, desde la escuela europea y desde la escuela americana. ¿Cuál es el que más se pregunta? La escuela europea y es más fácil, ¿ya? Entonces quiero que partamos de esta idea. ¿Cuál es la presión arterial normal? La que toda la vida hemos conocido, 120/80. Si el paciente se encuentra en menos de 120/80, tendrá una presión óptima, ¿ya? Y si a esto, recuerden la sistólica, le sumamos 20 y a la diastólica le sumamos 10, entramos dentro de la hipertensión arterial. ¿Listo? Entonces, sigue esta regla que les decía, que por cada 20 sistólica y cada 10 diastólica se multiplica por 12 riesgo cardiovascular. Y si hacemos la misma operación, 20 más, 10 más, nos encontraríamos en el grado 2, 20 más, 10 más. Si el riesgo cardiovascular se multiplica por 2, por 2, por 2. ¿Ya? Entonces en el grado 3 tenemos hasta 8 veces más riesgo cardiovascular. ¿Sí?
Bien. De esta, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos. Ahora, con respecto aquí a lo que ustedes están viendo, a la hipertensión sistólica aislada, que ustedes ven que solamente es sistólica, vamos a conversar aquí en este cuadrito. Entonces, ¿qué es la presión sistólica aislada? Lo que ocurre es que normalmente, sí, una arteria tiene una elasticidad, o sea, tiene capacidad de expandirse, ¿ya? Conforme nosotros nos volvemos viejos, esta pared se calcifica, se vuelve dura. ¿Y cuál es el problema? Que durante la diástole, sí, con la presión diastólica, la sangre, digamos, se embona de manera adecuada, ¿sí? Entonces la sangre se embona de manera adecuada y no genera una presión en la pared. Pero durante la sístole la presión aumenta. Y lo que debería ocurrir normalmente es que gracias a la elasticidad arterial, ¿sí? Entonces las arterias sean capaces de distenderse. Pero como estas arterias están duras, generan una tensión. Y ustedes saben que la tensión arterial es igual a la presión. Por lo tanto, va a tener un aumento de la presión, pero causada por rigidez, por calcificación, aumento de la presión, ¿sí? Pero solamente durante la sístole, ¿ya? Entonces es una hipertensión sistólica aislada, ¿ya? Entonces, más frecuente en adultos mayores. Muy bien. ¿Y qué pasó con la AJA? La AJA tuvo esta perspectiva. Dijo, miren, tenemos una presión normal, ¿sí? Que era esta, y tenemos una presión hipertensión de grado uno. Entre ambos tenemos un limbo, que es la normal alta. Los estudios demostraron, chicos, demostraron los estudios que la mayoría de personas con presión normal alta terminaban evolucionando hacia hipertensión arterial como tal. Entonces, debido a esto, es que, sí, se considera ahora como presión elevada, más de 120/80, y por lo tanto ya se aplica un tratamiento farmacológico. Ya esa es la diferencia. Listo. Y se corre un nivel. El nivel uno que era 140/90, se encuentra ahora en el nivel 2. Y el nivel uno simplemente es 10 menos en cada uno de estos. ¿Ya? Listo. Y luego se encontraría la crisis hipertensiva. Para términos de examen, lo que más viene les dije que es la SC, ¿ya? Pero es importante que se aprendan esos dos cuadros porque les pueden llegar a preguntar dentro de su rotación. Listo. Muy bien. Entonces, avancemos un poco. Como les dije entonces, ¿sí? Lo que más utilizamos nosotros es la SC. Ahora, ¿cuándo yo voy a hacer un diagnóstico de un paciente utilizando las guías americanas? O sea, una presión más de 130/80 o más de 130/85 cuando el paciente tiene diabetes mellitus, ¿ya? Entonces, si un paciente no tiene diabetes, presión arterial según la SC más de 140/90. Si mi paciente tiene diabetes, preferiría el punto de corte de la guía americana, más de 130 para iniciar el tratamiento. ¿Por qué, chicos? Porque deben recordar ustedes que la diabetes mellitus equivale a haber tenido un infarto y equivale a tener un ACV isquémico, ¿sí? Entonces, por eso. ¿Listo? Bien. ¿Y cómo se pueden presentar nuestros pacientes, chicos? Nuestros pacientes pueden venir de la siguiente manera. Lo más común, vienen al consultorio por alguna causa durante la expresión física, presión arterial elevada. Algunos pacientes, que su abuelo, su tío, su primo, sus hermanos tienen hipertensión, se controlan de forma rutinaria. Y esto es lo que me interesa. Hay algunos que dicen tener síntomas de hipertensión y por eso van a consultorio. Y quiero que sepan ya de antemano que la hipertensión no tiene síntomas específicos. Sí tiene complicaciones, pero no tiene síntomas específicos. Entonces, justo por eso puse este apartado. Y la cefalea por hipertensión arterial, que es algo muy común. Me duele la cabeza porque tengo hipertensión arterial. Bueno, les cuento que la cefalea no es un síntoma de hipertensión arterial, sino que cualquier dolor que tengan ustedes, chicos, cualquier dolor, por ejemplo, yo tengo, digamos, un dolor muscular, cualquier dolor genera una descarga adrenérgica. Y esta descarga adrenérgica aumenta la tensión
¿sí? Dentro de todos los vasos sanguíneos y aumenta la presión arterial. ¿Ya? Entonces, por cualquier dolor que ustedes sufran, si les mido la presión, va a estar elevada. Obviamente, si me duele la cabeza, también va a estar elevada, pero por la descarga adrenérgica. Entonces, es la cefalea la que causa la hipertensión, más no la hipertensión causa cefalea. ¿Ya? Entonces, es importante que quiero que recuerden eso. ¿Ya? Muy bien. Y hay algunos casos especiales, chicos. Hay dos situaciones especiales. La primera es aquellos pacientes que tienen hipertensión arterial, pero por alguna razón en el consultorio no se pudo detectar. Estos pacientes se conocen como pacientes con hipertensión enmascarada. En cambio, habrá otros pacientes que no tienen hipertensión arterial, pero cuando están dentro de un centro de salud se asustan. Estos pacientes tienen la hipertensión de bata blanca. Entonces recuerden, esta bata blanca es un falso positivo, mientras que la enmascarada es un falso negativo, ¿sí? Entonces es importante tener que recordar eso. Y los métodos que nosotros utilizamos, miren acá, sí, justamente para este tipo de casos que se nos pueden escapar, son el mapa y el AMPA. Entonces, ¿qué es el mapa? El mapa es un medio en el que al paciente se le pone en el brazo, ¿sí? Un esfingo, digamos, en el brazo, ¿sí? Acá, con un aparato y se va a casa. Y durante todo el día, cada 10 minutos, cada 30 minutos, que es lo más común, ese aparato empieza a generar presión como si le estarían tomando la presión arterial y el paciente estira el brazo, le toma una medida, suena una alarma y puede continuar con sus actividades. Entonces les va haciendo varias medidas durante el día, ¿sí? Y con ello obtienen un promedio tanto del día como la noche, ¿ya? Entonces es un estudio bastante útil para estratificar bien a los pacientes. Y aquí están las ventajas. Tanto MAPA como AMPA sirven para identificar estos dos casos que les dije, las de bata blanca y las enmascaradas. Entonces, MAPA, más potencia diagnóstica, tiene mediciones nocturnas, ya, vamos a hablar de fenómenos de Dipper, ya, acciones cotidianas, es algo más real, sí, en el día a día. ¿Qué es lo malo? Es costoso, sí, e incómodo. El AMPA, que es la medición ambulatoria de la presión arterial, ¿sí? Básicamente es que la misma persona se mida durante algunos días, que hay algún familiar que le pueda medir, incluso pueden ir a la farmacia o al mismo hospital a que le vayan midiendo la presión arterial en una tarjeta. Es más económico, pero, sí, pero no puede medir la presión nocturna, ¿ya? Eso es importante. Solamente es una presión estática y no es tan fiel como el mapa. ¿Sí? Muy bien. ¿Y por qué es importante esto de la presión nocturna? Quiero que ustedes tengan un concepto, ¿ya? Que es el concepto de los dipper. ¿Qué es un dipper? Un dipper es una situación normal, ¿sí? Todos nosotros somos, bueno, somos relativamente dipper, solo que sin hipertensión arterial, y consiste en la caída del 20%, ¿sí? De la presión arterial durante la noche. ¿Y por qué es importante esto, chicos? Quiero que se pongan en contexto. Imagínense un paciente hipertenso mal controlado, ¿ya? Es hipertenso mal controlado y que tiene una presión de 150, mm, 100, ¿listo? Este paciente, las 16 horas que está despierto, todos sus órganos están expuestos a esta presión. Su corazón, su cerebro, su riñón y su retina están expuestos a esta presión, ¿ya? Pero en la noche, como es un dipper, la presión baja y digamos se ubicó dentro de un 120. ¿Ya? Un 120/80, ¿no? Es algo, una disminución de la presión arterial. Entonces esto hace que durante el tiempo que está durmiendo, en este ejemplo 8 horas, ya sus órganos estén descansando, ¿sí? De ese flujo fuerte de presión arterial, lo cual hace que, digamos, tenga un pronóstico un poquito mejor, ¿ya? Un poquito mejor, ¿sí? No digo que sea bueno que esté mal controlado, pero que sea deeper hace que sea un poquito peor, o un poquito menos peor, ¿ya? Mejor eso, un poquito menos peor. ¿Listo? Ya está. Pero hay personas a las que la presión arterial no les baja este 20%. Puede ser 10%, 5%. Son los conocidos como non-dipper. Hay otros a los que la presión arterial les baja más del 20%, los hiperdipper. Pero lo peor es cuando la presión arterial, en lugar de bajar, sube en la noche.
sube en la noche, ¿ya? Y normalmente estos pacientes son pacientes que, por ejemplo, tienen sueños vívidos, donde están teniendo experiencias que terminan con una elevación exagerada de catecolaminas, como por ejemplo pacientes que, por ejemplo, algo que ustedes van a ver en farmacología es en el tratamiento con antirretrovirales en VIH, en semana 2, ¿sí? Por ejemplo, hay son algunos ejemplos, ¿no?, que podemos tener. O otro tema también que vamos a ver es cuando hay apnea obstructiva del sueño, ¿sí? La maldición de Ondina, ¿ya? Entonces ahí aumenta la presión arterial durante la noche. Solamente para que tengan un dato, recuerden que esta apnea se diagnostica con polisomnografía. ¿Ya? ¿Qué es esto? Es monitorizarle todo al paciente. La cantidad de CO2, la cantidad de oxígeno, la presión arterial, el EKG, absolutamente todo durante la noche. Y ver cómo va variando todos sus fenómenos, ¿ya? Es algo para que ahí puedan tener en cuenta. Aprovechando que estamos acá en situaciones especiales, recuerden ustedes que cuando medimos la presión arterial, escuchamos, cuando estamos ¿no?, realizando el método auscultatorio, el primer ruido, ya, el primer ruido de Korokov, cuando aparece el sonido. Y esto nos indica la presión sistólica, ¿no es cierto? Y cuando desaparece, que sería el quinto ruido, nos indica la presión diastólica. Pero deben saber ustedes, chicos, que en pacientes embarazadas y en pacientes, ¿sí?, con insuficiencia aórtica, pacientes con insuficiencia aórtica, el diagnóstico se debería realizar con el primer ruido para la sistólica, pero con el cuarto ruido para la diastólica. Lennon, ¿cuál es el cuarto ruido? El cuarto ruido es cuando de golpe, digamos que estás escuchando pum, 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 y de golpe baja el sonido, pum, 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 más despacio. Y el quinto es cuando desaparece, ¿ya? Entonces, más que todo esto es un dato teórico, ¿ya? Un dato teórico, un dato que los cardiólogos pueden escuchar mejor. No hay problema porque no hay tanta diferencia, habrá 5 o 10 milímetros de mercurio de diferencia. ¿Ya? Pero para los cardiólogos, por ahí para los ginecólogos, quizás sea un dato, puede significar un punto de inflexión entre dar o no dar un tratamiento, más en el embarazo. ¿Y por qué ocurre? Porque ustedes saben que las embarazadas tienen un volumen aumentado. Y en la insuficiencia aórtica, chicos, lo que ocurre es que el volumen eyectado se eleva, ¿sí? Porque hay un circuito regurgitante, ¿no es cierto? Regurgitante, repetitivo. Y eso termina causando unos picos sistólicos altísimos, pero en la diástole, como no se puede mantener la tensión aórtica, tenemos unos picos diastólicos bajísimos, lo que hace que haya un aumento de presión diferencial que funge como un exceso de volumen, ¿sí? O sea, para las arterias funge como una función de exceso de volumen, ¿ya? Que eso lo detallamos mucho más a fondo cuando veamos todo el tema de valvulopatías. Pero tengan eso en cuenta. Digamos, el exceso de volumen real, acá como en el embarazo, o un exceso de volumen relativo para las arterias, como la insuficiencia aórtica, si severa, entonces requieren que el diagnóstico se haga con el primer y el cuarto ruido, ¿ya? Es un dato teórico que tienen que tener ahí. Muy bien, ¿ya? Acá, por ejemplo, otros datos, ¿no? Obviamente, estos dos cuadros que les he mencionado es para el diagnóstico en consulta, ¿sí? Para el diagnóstico ambulatorio se hacen mediciones diurnas, nocturnas, todo ello. No se lo queden con esto, ¿ya? Lo importante es que aprendan los gráficos de la SC y la AJA. Ese también es de la SC, pero estos son los gráficos que ustedes tienen que recordar. ¿Listo? Riesgo cardiovascular, chicos. El riesgo cardiovascular lo tienen ustedes aquí, ¿sí? El riesgo cardiovascular lo tienen ustedes aquí, ¿ya? Este riesgo cardiovascular, que ya les había comentado cuando hablábamos en síndrome metabólico, lo que nos interesa es muy alto, más del 10%, alto, 5 a 10%, moderado, 1 a 5% y bajo, menos de 1%, ¿sí? Yo les dije en síndrome metabólico que aquí les iba a dejar la tabla y aquí está, para que se dan cuenta que no les miento, ¿ya? ¿Y qué más me interesa? Algunas cosas puntuales. Por ejemplo, un riesgo muy alto, si el paciente tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo. Si el paciente tiene enfermedad renal crónica con menos de 60, ¿ya? Y grave cuando la diabetes tiene complicaciones macro y microvasculares y cuando la enfermedad renal crónica tiene una tasa de filtración glomerular menos de 30, ¿ya? Listo, entonces esos dos datos, por favor, importantes, ¿ya? Que tienen que llevarse.
Si quieren, ustedes pueden leer lo demás, pero a mí me interesa que recuerden esos dos datos, ¿ya? Y aquí, en lugar, no debería decir situaciones especiales, debería decir pruebas de diagnóstico auxiliares. Y nosotros tenemos, por ejemplo, EKG, principalmente para ver hipertrofia del ventriculo izquierdo, y el ecocardio para ver qué tamaño del corazón y grosor de las paredes. El tamaño del corazón medido por su peso, W es peso, ya saben en física, y el grosor de las paredes.